Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con la lectura de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, capítulo 31, en el que Fizz, el detective, favorece considerablemente los intereses de Phileas Fogg. Phileas Fogg se encontró con 20 horas de retraso. Passepartout, el causante involuntario de este retraso, estaba desesperado. Había arruinado a su amo. En ese momento el detective se acercó al señor Fogg y mirándole fijamente a la cara le dijo: «¿En serio, señor? ¿Tiene mucha prisa?» «Muy en serio. Tengo el propósito de preguntar», reanudó Fizz. «¿Es absolutamente necesario que usted esté en Nueva York el día 11 antes de las 9 de la noche, hora en que sale el vapor para Liverpool?» «Es absolutamente necesario». «¿Y si su viaje no hubiera sido interrumpido por estos indios, habría llegado a Nueva York en la mañana del día 11? «Sí, con 11 horas de sobra antes de que partiera el vapor». «Bien, por lo tanto, tienes 20 horas de retraso. 12 de 20 son 8. Debes recuperar 8 horas. ¿Quieres intentarlo hacer?» «¿A pie?», preguntó el señor Fogg. «No, en un trineo», respondió Fizz. «En un trineo con velas. Un hombre me ha propuesto ese método». Era el hombre que había hablado con Fizz durante la noche y cuya oferta había rechazado. Phileas Fogg no respondió enseguida, pero Fizz, después de haber señalado al hombre que se pasaba de arriba abajo delante de la estación, el señor Fogg se acercó a él. Un instante después, Mr. Fogg y el americano, que se llamaba Muggett, entraban en una cabaña construida justo debajo del fuerte. Allí el señor Fogg examinó un curioso vehículo, una especie de armazón sobre dos largas vigas, un poco levantado por delante como los patines de un trineo, y sobre el que cabían 5 a 6 personas. Sobre el armazón había un alto mástil, sostenido firmemente por amarres metálicos, al que estaba sujeta una gran vela de bergantín. Este mástil sostenía un estey de hierro sobre el que se izaba una vela de foque. Detrás una especie de timón servía para guiar el vehículo. Era en definitiva un trineo aparejado como un balandro. Durante el invierno, cuando los trenes estaban bloqueados por la nieve, estos trineos realizan viajes extremadamente rápidos a través de las llanuras heladas de una estación a otra, provisto de más velas que un cúter, y con el viento a favor se deslizan por la superficie a las praderas con una velocidad igual, sino superior a la de los trenes expresos. El señor Fogg se apresuró a negociar con el propietario de esta embarcación. El viento era favorable, pues era fresco y soplaba del oeste. La nieve se había endurecido, y Muggett estaba muy seguro de poder transportar al señor Fogg en pocas horas hasta Omaha. Desde allí los trenes hacia el este circulan con frecuencia hasta Chicago y Nueva York. No era imposible recuperar el tiempo perdido, y una oportunidad así no debía ser rechazada. No queriendo exponer a Uoda a las incomodidades del viaje al aire libre, el señor Fogg propuso dejarla con Picaporte en Fort Kearney, encargándose el criado de acompañarla a Europa por una ruta mejor en condiciones más favorables. Pero Uoda se negó a separarse del señor Fogg, y Picaporte se alegró de su decisión, pues nada podía inducirle a dejar a su amo mientras Fizz estuviera con él. Sería difícil adivinar los pensamientos del detective. ¿Se había desvanecido esta convicción por el regreso de Phileas Fogg, o seguía considerándolo como un bribón sumamente astuto, que terminando su viaje alrededor del mundo se creía absolutamente seguro en Inglaterra? Tal vez la opinión de Fizz sobre Phileas Fogg se había modificado un poco, pero sin embargo estaba resuelto a cumplir con su deber y apresurar en lo posible el regreso de todo el grupo a Inglaterra. A las 8 el trineo estaba listo para partir. Los pasajeros ocuparon sus lugares en él y se envolvieron en sus capas de viaje, se izaron las dos grandes velas y bajo la presión del viento el trineo se deslizó sobre la nieve endurecida a una velocidad de 40 millas por hora. La distancia entre Fort Kearney y Omaha, a vuelo de pájaro, es como máxima 200 millas. Si el viento se mantuviera, la distancia podría recorrerse en 5 horas, si no ocurriera ningún incidente. El trineo podría llegar a Omaha a la 1 de la tarde. ¡Qué viaje! Los viajeros, acurrucados unos junto a otros, no podían hablar por el frío.
intensificado por la rapidez con que avanzaban. El trineo avanzaba con la misma ligereza que un barco sobre las olas. Cuando la brisa llegaba arrasando la tierra, el trineo parecía levantarse del suelo por sus mules. Muge, que llevaba el timón, se mantenían en línea recta y con un giro de la mano controlaban los bandazos que el vehículo tenía que dar. Todas las velas estaban izadas y el foque estaba dispuesto de tal manera que no tapaba el bergantín. Se hizo un mástil y otro foque que se mantenía el viento. Añadió su fuerza a las otras velas. Aunque la velocidad no podía calcularse con exactitud, el trineo no podía ir a menos de 40 millas por hora. Si no se rompe nada, dijo Muget, llegaremos allí. El señor Fogg había hecho por el interés de Muget que llegaría a Ojama en el tiempo acordado, mediante la oferta de una jugosa recompensa. La pradera por la que el trineo avanzaba en línea recta era tan plana como un mar. Parecía un inmenso lago helado. El ferrocarril que atravesaba esta sección ascendía desde el sureste al noroeste por Grand Island, Columbus, una importante ciudad de Nebraska, Shirley y Fremont, hasta Ojama. Seguía toda la orilla derecha del río Platte. El trineo, acortando esta ruta, tomó una cuerda del arco descrito por el ferrocarril. Muget no tenía ser detenido por el río Platte, porque estaba congelado. El camino, pues, estaba libre de obstáculos, y Phileas Fogg no tenía más que dos cosas que temer: un accidente del trineo y un cambio o una calma en el viento. Pero la brisa, lejos de disminuir, su fuerza soplaba como si fuera a doblar el mástil, que, sin embargo, las amarras metálicas mantenían firmemente. Estas amarras, como los acordes de un instrumento de cuerda, resonaban como si las hicieran vibrar un arco de violín. El trineo se deslizaba en medio de una melodía lastimeramente intensa. Esos acordes dan la quinta y octava, dijo el señor Fogg. Estas fueron las únicas palabras que pronunció durante el viaje. Abuela, cómodamente envuelta en pieles y capas, se resguardó lo más posible de los ataques del viento helado. En cuanto a Picaporte, tenía la cara tan roja como el disco del sol cuando se pone a la niebla, y inspiraba trabajosamente el aire cortante. Con su natural ánimo animado, comenzó a tener esperanza de nuevo. Llegarían a Nueva York en la tarde, sino en la mañana del día 11, y todavía había algunas posibilidades de que fuera antes de que el vapor zarpara hacia Liverpool. Picaporte sintió incluso un fuerte deseo de agarrar de la mano a su aliado Fitz. Recordaba que había sido el detective quien había conseguido el trineo, único medio de llegar a tiempo a Ojama, pero frenado por algún presentimiento, mantuvo su habitual reserva. Una cosa, sin embargo, nunca olvidaría a Picaporte, y era el sacrificio que el señor Fogg había hecho sin vacilar para rescatarlo de los Sioux. El señor Fogg había arriesgado su fortuna y su vida. No, su criado nunca lo olvidaría. Mientras cada uno de los integrantes del grupo estaba absorto en reflexiones tan diferentes, el trineo pasó volando sobre la vasta alfombra de nieve. No se percibían los arroyos por los que pasaba. Los campos y los arroyos desaparecían bajo la blancura uniforme. La llanura estaba absolutamente desierta. Entre la carretera Union Pacific y el ramal que une a Kearney con Saint Joseph formaba una gran isla deshabitada. No parecía ni un pueblo, ni estación, ni fuerte. De vez en cuando pasaba junto a algún árbol de aspecto fantasmal, cuyo esqueleto blanco se retorcía y traqueteaba con el viento. A veces se alzaba bandanadas de pájaros salvajes o bandas de lobos de la pradera demacrados, famélicos y feroces, corrían aullando tras el trineo. Picaporte, con el revólver en la mano, estaba preparado para disparar a los que se acercaban demasiado. Si el trineo estuviera sufriendo un accidente, los viajeros atacados por estas bestias habrían corrido el más terrible peligro. Pero el trineo mantuvo su curso uniforme. Pronto ganó terreno a los lobos y en poco tiempo dejó atrás a la banda de aulladores a una distancia segura. Hacia el mediodía, Muget percibió, por ciertos puntos de referencia, que estaba cruzando el río Platte. No dijo nada, pero se sintió seguro de que estaba ahora a menos de 20 millas de Omaha.
En menos de una hora dejó el timón y enrolló las velas mientras el trineo, llevado hacia adelante por el gran impulso que le había dado el viento, avanzaba media milla más que con las velas sin desplegar. Por fin se detuvo, y Mugget, señalando una masa de tejados blancos por la nieve, dijo: «Hemos llegado a la estación que está en comunicación diaria por numerosos trenes con la costa atlántica». Picaporte y Fix bajaron de un salto, estiraron sus agarrotados miembros y ayudaron al señor Fogg y a la joven a descender del trineo. Phileas Fogg recompensó generosamente a Mugg, cuya mano estrechó calurosamente Picaporte, y el grupo dirigió sus pasos hacia la estación de ferrocarril de Ojama. El ferrocarril del Pacífico propiamente dicho termina en esta importante ciudad de Nebraska. Ojama está conectado con Chicago por el Chicago and Rhode Island Railroad, que corre directamente hacia el este y pasa por 50 estaciones. Un tren estaba listo para partir cuando el señor Fogg y su grupo llegaron a la estación, y solo tuvieron tiempo de subir a los vagones. No había visto nada en Ojama, pero Picaporte se confesó a sí mismo que esto no era de lamentar, ya que no viajaba para ver lugares de interés. El tren atravesó rápidamente el estado de Iowa, pasando por Council Bluffs, Des Moines y Joya City. Durante la noche cruzó el Mississippi en Liverpool y por Rock Island entre Illinois al siguiente. El 10 a las 4 de la tarde llegó a Chicago, ya levantada de sus ruinas y más orgullosamente asentada que nunca en las orillas de su hermoso lago Michigan. 900 millas separaban Chicago de Nueva York, pero en Chicago no faltan los trenes. El señor Fogg pasó enseguida de uno a otro y a la locomotora de Pittsburgh, Fort Wayne and Chicago Railway. Partió a toda velocidad, como si comprendiera perfectamente que aquel caballero no tenía tiempo que perder. Atravesó Indiana, Ohio, Pensilvania y New Jersey, y como un relámpago, pasando a toda velocidad por pueblos con nombres antiguos, algunos de los cuales tenían calles y vías para automóviles, pero todavía no tenían casas. Por fin se vio en Hudson a las 11:15 de la noche del día 11. El tren se detuvo en la estación de la orilla derecha del río, ante el mismo muelle de la línea Cunard. El China, con destino a Liverpool, había partido 3/4 de hora antes.